Hola de nuevo, voy a hacer hoy un vídeo que hable del ciclo de vida de una activity. Bueno, para hablar del ciclo de vida de una activity, lo primero que tendríamos que saber es qué es el ciclo de vida. Ciclo de vida no es más que aquellos estados por los cuales va a ir pasando una activity desde que es lanzada, ¿vale? Entonces, ¿en qué estados podrá estar cada vez la activity? Si vemos en la página del developer de Android, que es la página de las activities, la podéis encontrar en la guía de APIs, en Activities, y en su contenido veremos a mitad de página aproximadamente el ciclo de vida pintado, es este. En él, examinando un poco el ciclo de vida, vemos las diferentes funciones por las cuales pasa una activity desde que es cargada y en los diferentes estados que puede tener. Si vemos una activity cuando es cargada, cuando la activity es lanzada, pasa inicialmente por el método onCreate, ese que ya conocemos, ¿vale? El cual es el primero que se carga al lanzar la activity. Posteriormente se ejecuta el método onStart. Posteriormente se ejecuta el método onResume y la activity la vemos en pantalla, ¿vale? Entonces realmente antes de que nosotros veamos la activity en pantalla vamos viendo que se ejecutan esos tres métodos. Lo que pasa es que son tan rápidos que nosotros apenas lo percibimos, simplemente vemos que la activity se lanza en pantalla y ya está. Pero se ha ejecutado el método onCreate, onStart y onResume. Ahora veremos cada uno la importancia que tiene. Cuando algo se pone encima de mi activity, ya sea un mensaje a mitad de pantalla o otra activity por encima, nuestra activity pasa al método onPause, ¿vale? Si por ejemplo sale un menú contextual o sale una decisión de si no, cualquier cosa, o hay una llamada que se pone encima o simplemente abrimos otro programa y lo ponemos encima, se pasa al método onPause. OnPause realmente ya se ejecuta por el mero hecho de poner cualquier cosa encima de mi activity. A onStop pasa, si vemos, cuando la activity deja de ser visible, es decir, ahí sí que hay algo que ocupa totalmente la pantalla, por ejemplo, una nueva activity, entonces mi activity deja de ser visible. Y si mi activity se elimina, pues se ejecuta el método onDestroy y la activity desaparece. Bueno, eso es, digamos, el ciclo clásico, pero ahí hay muchas variantes. Es decir, por ejemplo, nosotros después de una activity que esté en el método onStop, o sea, que esté en la situación de onStop, la activity puede volver a la vida. Es decir, imaginaros que tengo una activity, abro una activity encima porque cambio de ventana, le doy a un botón y cambio de ventana a la activity siguiente y luego cierro la ventana siguiente y vuelvo a la activity anterior. Entonces pasaría del método onStop, haría el onRestart, haría el onStart, haría el onResume y volvería a estar en modo running. Si por ejemplo estoy en una activity y saco un menú contextual encima para que tome una decisión, la activity del modo running pasa a estar en modo onPause. Cuando tomo la decisión del onPause vuelve por aquí, por esta línea, al onResume y del onResume vuelve a estar en ejecución. Problemas. Los problemas son que Android, cualquier activity que no esté en modo running, que no se esté ejecutando, puede liberarla sin avisar de la memoria. ¿Por qué? Pues porque, y más en el nuevo sistema 6.0 que sacan, que el objetivo es liberar memoria, cualquier cosa que no esté en modo running, en cualquier momento y sin previo aviso, no la pueden eliminar. El problema que lleva eso es que nosotros no podemos saber más allá del onPause si realmente nuestra activity va a llegar. Quiero decir, porque el momento que está en onPause puede ser eliminada. Esto nos lleva a una cosa mala y una cosa buena. Una cosa mala es que como no podemos controlar muchas de las situaciones, lo que tenemos es que basar la persistencia de nuestros datos en el único sitio donde nosotros realmente sabemos que va la activity a pasar una vez que deja de estar en pantalla. Es decir, nosotros en un juego, en cualquier sitio donde queramos guardar datos de nuestra partida, en lugar de hacerlo en un pause o en el onDestroy, que es cuando se destruye la activity, lo vamos a en vez de hacerlo en el onStop o en el onDestroy, siempre lo haremos en el onPause. El onPause es el sitio donde debemos guardar los datos de nuestras partidas si queremos tener la total seguridad
que van a ser guardados, porque no estamos seguros que la activity llegue al método onStop nunca, ¿vale? Porque como hemos dicho, en el onPause puede ser ya eliminada por el sistema, con lo cual, para facilitarnos la tarea, el método onStop y el método onDestroy, si queremos, no los tenemos que sobreescribir, y en el onPause todo lo que sea tema de guardar, salvaguardar datos. También, como sabemos que el método onResume siempre se va a ejecutar antes de entrar la activity en modo running, podemos aprovechar el método onResume para recuperar aquellos datos que han sido guardados en un onPause o en partidas anteriores. Con lo cual, de todas estas funciones, realmente solamente tenemos que sobreescribir 3, y con esas 3 nos aseguramos que los datos y la persistencia de datos van a ser siempre mantenidas. El onCreate, que es la básica, en la cual creamos la activity. El onResume, donde recuperaremos los datos o la persistencia que queramos que haya en mi activity. Cualquier cosa que yo quiera en mi activity, por ejemplo, variables de puntuaciones, de las preferencias del sistema, de si tiene un juego música, si no tiene música, cualquier cosa, la recuperaremos en el método onResume. Y en el método onPause será donde guardemos cualquier cosa que queramos mantener en mi aplicación, más allá de que se pueda borrar. Imaginaros, por ejemplo, que estoy en mitad de un juego donde estoy llevando el contador de tiempo y en un momento dado del juego pues me llaman por teléfono y se me pone encima. Claro, si no quiero que el tiempo sume, la recuperación, o sea, la pausa del tiempo y guardar el tiempo por el cual iba el jugador, lo guardaremos en el onPause, y cuando luego volvamos a la activity en el onResume, lo volveremos a poner. Bueno, pues eso es más o menos el ciclo de vida de una activity. Tan solo comentar que en el onPause, cuando salimos del método running, ya podemos saber si muchas veces estamos en una activity y simplemente le dan para atrás y matan la activity. En ese momento, en el onPause, ya sabemos que la activity está marcada para morir. Eso lo podemos saber con la función isFinishing, que la podemos controlar ya directamente en el onPause para saber si realmente la activity, cuando le han dado y ha salido de modo running, directamente iba a ejecutar el onPause, el onStop y el onDestroy. Con lo cual, si queremos hacer algo definitivo, como al liberar algún tipo de memoria que hubiéramos hecho en el onDestroy, la podemos hacer en onPause si la activity está marcada para modo finishing, para morir, ¿vale? Y dicho esto, y viendo el dibujo, que creo que se entiende bastante claro, vamos a pasar a probar cosas en la aplicación. Me he creado un proyecto vacío que se llama ciclo de vida de la activity. Es una activity de Hello World, o sea, totalmente vacía, y sobre ella voy a trabajar. Sabéis que la activity, cuando la he creado, tiene el método onCreate ya sobrescrito, pero no tiene el onPause, ni tiene el onResume, ni tiene ninguno. Los voy a sobreescribir todos para que veamos cómo va pasando por los diferentes métodos, aunque, como digo, en los juegos, por ejemplo, o en las aplicaciones, realmente sobreescribirlo todo llega un momento que es un poco absurdo, porque, como os he dicho, sobreescribiendo el onPause y el onResume, aparte del onCreate, es más que suficiente. Bueno, pues ya los he creado. Simplemente, como veis, lo único que he hecho ha sido ir poniendo, sobreescribiendo el método protegido, onStart, onResume, onPause, onStop, onRestart, onDestroy, para ver realmente cuándo se pasa por cada uno de ellos. Lo que he añadido ha sido un toast para que saque un mensaje en el dispositivo cuando pase por cada uno de estos métodos. Podría haber puesto que apareciera en el log y lo veríamos en el log, o de esta forma lo veremos directamente sobre nuestro dispositivo en un mensajito corto que nos aparecerá y podremos ver. Lo vamos a probarlo en el dispositivo virtual, que de esa forma, como es un poco más lento, o bastante más lento el dispositivo virtual, quizá lleguemos a ver un poco, al menos los que se montan prácticamente uno encima de otro, que es los de el inicio. Vamos a arrancar el dispositivo virtual. Bueno, pues lo dicho, una vez sobrescritos todos los métodos
y arrancado el dispositivo virtual, lo único que me queda es probar y realmente comprobar que pasa por todos esos métodos y en qué momento. Bueno, pues teniendo el dispositivo virtual lanzado, como lo tengo, voy a ejecutar mi programa, que me lo pruebe en el dispositivo virtual, y a ver si podemos ir comprobando en qué situación pasa por cada uno de estos métodos. Bueno, luego ya será en nuestro programa donde nosotros debemos hacer la persistencia de datos, como he dicho, en el método onResume, y donde debemos hacer la recuperación de esos datos en el método onPause, la persistencia en el onResume y en el onPause, toda la recuperación de los datos basándome en lo que es el ciclo de vida de una activity, ¿vale? El onPause y el onResume, y ahí es donde tendré que ir haciendo toda la persistencia de los datos. OnPause, onResume, lo guardaré y el método onCreate para probar. Vamos a mi ciclo de vida, lo lanzo en mi programa. Veremos que ahora al entrar ejecuta, veremos, fijaros, onCreate, onStart y onResume, ¿vale? Es las tres funciones por las cuales ha pasado, que si vemos el ciclo de vida, ha pasado por el onCreate, luego ha hecho el onStart y ahora ha hecho el onResume. Si ponemos algo encima, bueno, ahora tenemos que conseguir poner algo encima, que esa es otra. Si ponemos algo encima, este no llega a estar encima, podríamos sacar algún tipo de menú contextual. Pero bueno, en vez de poner un menú contextual, lo que vamos a hacer es salir fuera de la aplicación, ¿vale? Y al salir fuera de la aplicación, pulsando este botón, pasará por el onPause y el onStop, pero no se destruirá, porque realmente no hemos matado la aplicación. Entonces vamos a salir fuera de la aplicación y veremos cómo pasa. OnPause, onStop, lo hemos visto rápido y estamos fuera de la aplicación. Realmente ha pasado por aquí y ha pasado por aquí y ahora mismo está en el estado parado, pausado, ¿vale? Está en onStop. La aplicación no está destruida, por eso no podemos pasar por el onDestroy y podemos retornar a ella en cualquier momento seleccionándola a la del ciclo de vida y fijaros que pasa por el onRestart, el onStart y el onResume. Ha venido por este camino y ha pasado por el onRestart, onStart y onResume. Lo que vemos al final es que siempre antes de entrar en running pasa por el onResume. Por eso es lo que digo siempre de recuperar los datos en el onResume y me da igual que al método running llegue porque es la primera vez que es lanzada, porque viene del onPause o porque viene del onStop. Al final siempre pasa por el onResume, con lo cual es el sitio ideal para guardar las diferentes cosas, ¿vale? Y bueno, con esto vemos el ciclo de vida de la activity. Lo único, pues podríamos añadir en el método onPause la función isFinishing, pero bueno, en algún vídeo posterior pues la añadiremos, poner si if isFinishing algo que queramos hacer para hacerlo directamente en el método onPause. Ahora lo que vamos a hacer es destruir la activity, cerrarla y ver cómo pasa por el método onDestroy para que me muestre que pasa por el método onDestroy. Bueno, vamos a volver otra vez al fondo, pasamos por el onPause, pasamos por el onStop, ahora estamos en onStop. Vamos a intentar destruir la activity arrastrándola. Y no se ha llegado a ver el onDestroy porque por ese método no lo hemos visto, porque no ha aparecido del todo a esa mitad de pantalla porque había otra pantalla que lo ocupaba, pero creedme que pasa por el método onDestroy cuando es destruida. Si fuera destruida automáticamente desde la aplicación hubiésemos pasado por el método onDestroy. Bueno, pues nada, con esto hemos visto el ciclo de vida de la activity. Es un vídeo corto, pero precede a uno que quiero hacer bastante más largo, donde ya hay Navigation Drawer y a lo mejor le pongo algún fragment dinámico y va a ser un vídeo de multivídeo de esos de varios vídeos. Y bueno, espero que os haya gustado y nada, nos vemos. Un saludo.